somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Entonces hay que soñar, ¿vale? Soñar en grande y bajarlo a tierra. Bienvenidos ¿Vale? a un nuevo episodio de Vivir en Obra. Con Pau creemos algo simple. No siempre cambiamos porque algo está mal, sino porque lo que construimos durante años ya no nos representa. Hoy le toca el turno a España. Estoy grabando en Alicante con nuestra invitada y Pau nos acompaña virtualmente desde Buenos Aires. Ana Lozada trabajó 29 años en la banca privada y un día decidió dejar todo eso, lo seguro, lo conocido, para reinventarse como formadora de inversión inmobiliaria. Justo en esa etapa de la vida en la que uno cree que ya es tarde para empezar de nuevo. Hoy vamos a hablar de lo que construyó, pero también todo lo que tuvo que soltar para llegar hasta acá. Ana, bienvenida a Vivir en Obra. Encantada y muchísimas gracias. Bienvenida, Ana. Me encanta que estén las dos ahí, del otro lado del océano. Y Ana, antes de comenzar y recorrer tu historia, a nosotros nos gusta hacerle esta pregunta a nuestra invitada para que se presente como tiene ganas, ¿no? Entonces te pregunto, ¿quién es Ana Lozada hoy y cómo te presentarías ante alguien que todavía no te conoce? Pues a ver, os comento. Yo realmente soy inversora, me considero inversora inmobiliaria, me encanta. Es mi pasión desde que prácticamente desde los 21 años que tuve la primera vivienda, pero no me di cuenta hasta que me puse en serio, me lo tomé en serio. Bueno, ahora contaremos un poco la trayectoria y descubrí este potencial y esta pasión a los 46 años. O sea, imaginaos. Ya había transcurrido bastante tiempo. Entonces, bueno, pues empecé ya a tomármelo en serio, a aprender a invertir de verdad, porque lo había hecho Bueno, los resultados no eran muy buenos, porque al final, si no te formas previamente, pues no consigues lo mismo. Entonces, bueno, pues eso, soy inversora, es lo que me considero, y luego formadora, pero no como formadora, como que parece que es como que estás a otro nivel, no. Al final, yo lo que trato es acompañar a las mujeres a este tránsito que yo he hecho durante todos los años de ir aprendiendo, ir creciendo, pues hacer el acompañamiento, ¿no? Que era lo que me di cuenta y dije, jo, al final las mujeres tenemos un potencial, antes comentábamos, que tenemos un potencial brutal y que yo estoy súper a favor de los hombres, porque me parece que tienen el mismo valor que nosotras, igual, pero es verdad que tenemos diferentes sensibilidades, efectivamente. Entonces, bueno, hay que poner en valor esas sensibilidades que tenemos y que generalmente no nos la creemos. Entonces, bueno, necesitamos a lo mejor muchas mujeres que necesitan ese apoyo y ese créetelo porque mira lo que eres capaz de hacer. Entonces, bueno, desde ese punto soy formadora y al final lo que hago es el acompañamiento de lo que he vivido, del proceso que he vivido, pues de la estabilidad laboral de toda la vida en banca, que, bueno, por lo menos en España era como lo más. El trabajar en banca, porque era como un trabajo muy seguro, estaba muy bien pagado y tal. Y el ser capaz de dejarlo, pero no desde el, bueno, miedo siempre hay, lógicamente, y hay que trabajarlos, pero ir siempre con red de seguridad. Yo no soy nada arriesgada, no me gusta, y entonces, de hecho, no dejé mi trabajo hasta que no había conseguido la libertad financiera, ¿vale? Porque no soy nada. Y entonces eso es lo que pretendo, que ese acompañamiento sea desde el tránsito de ese miedo, no tenemos que olvidar, pero que si lo haces consiguiendo unos pasos y sin lanzarte, no pasa nada. O sea, y al final, si tienes algún traspiés, pues tampoco pasa nada, porque es un aprendizaje. Para mí no hay errores, hay aprendizajes y además siempre son para que evolucionemos, para hacernos mejor como personas. Y bueno, pues una apasionada de la vida, sinceramente. Una apasionada. Un montón. Tengo una empresa de reformas para Y inversores. ahora nos contaste un poco quiénes sos hoy, ¿no? Para vos.
Sí. Pero nos gustaría saber cómo arranca todo esto. O sea, no desde porque seguramente no fue a los 46 como dijiste hace un rato, fue mucho antes, porque uno empieza a gestar ciertos cambios o ciertas incomodidades, con incomodidades por ahí empieza, ¿no? Sí. Esto de no encontrarte. ¿Cómo fue esto que empezaste a virar ese camino? Pues os cuento que llegó un momento que, bueno, como suele pasar, ¿no? Cuando hay una crisis, que fue mi separación, me separé y entonces lo que en principio teníamos construido, que era la vida ideal, ¿no? Casarte, tener niños, comprar una casa muy bonita, bueno, pues lo típico, endeudarte hasta el máximo posible, incluso trabajando en un banco. Sí. Y Eso, disculpa, ¿a qué edad fue que te... eso fue lo estratégico. Ok. Y Ujú. me di cuenta que con la separación dije, pero esto no es lo que a mí me habían contado, lo que, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Ir a la universidad, sin estudiar una carrera que realmente a mí me apasionara ni muchísimo menos, pero bueno, me decía mi padre, dice, mira, no te vas a ir a Valencia, mejor te quedas aquí en Alicante, entonces estudias sociología en lugar de psicología, desde el amor, porque evidentemente lo que quería hacer era lo mejor para mí. Pero al final, a los 35 me di cuenta, digo, no he estudiado una carrera que me guste. He trabajado en el banco, que era mi pasión, es verdad, que empecé el primer año de carrera. Y yo creía que era mi pasión, pero porque realmente yo vengo de la familia de la banca, todos han trabajado en banca, entonces no me planteaba otra cosa. Entonces es Claro. la familia. Era Y lo esto, conocido, era lo Y, conocido. y sabes que ahora le escucho a Ana un corto, un segundo, pero ha pasado en todas nuestras entrevistadas que pasa que empezamos con una carrera que por ahí no era la que buscabas, pero era lo que se conocía ahí, lo más fácil o lo más seguro, y después vas avanzando y empiezan a surgir las incomodidades de que no, desde el principio ya empezaste mal, no elegiste lo que realmente querías y con lo que vibrabas. pero bueno, Pero yo no sé vosotras, pero yo es que ni me planteaba otra cosa. O sea, Mm. no lo hacía porque Igual, era igual, tampoco nos planteábamos como demasiado. y te ibas a estudiar eso y listo. y ya está, Y ya está. fenomenal. Y Sí. desde el agradecimiento siempre, Sí, yo eso sí, siempre lo digo. claro. Al final creo que en la vida todo pasa por algo. Yo soy mucho de energía y creo que el agradecer cada cosa que nos pasa y cada mañana cuando nos levantamos, porque es un regalo. Y creo que eso hay que tenerlo muy presente, independientemente de que evidentemente hemos pasado crisis, pero que gracias a eso estamos donde estamos Sí. ahora mismo, que para mí es lo importante, lo que nos hemos convertido ahora. Entonces, bueno, continuando un poco, eso, a los 35 años me separo, me doy cuenta y digo, pero si es que esto yo ni era lo que quería, ni además estoy súper endeudada porque teníamos mucha deuda mala, porque a mí la deuda buena me encanta, luego hablamos de eso un poco, pero la deuda mala no. Pues eso, la típica casa, recibiendo todo el mundo, pero que no me llenaba, no era la vida que yo quería llevar. Entonces, bueno, teníamos alguna casa, vendí por el, me pilló la plena crisis, con lo cual tuve que vender para salir adelante. Dije, me da igual, o sea, soy capaz de lo que me proponga. Entonces, por la mitad del valor de la vivienda, vendí la vivienda Mm. de deudas Ah, y dije, me da y igual. quedarte ahí en cero y empezar. Claro, pero para empezar. Okay. Entonces, me formé como coach financiera para aprender un poco de finanzas que no tenía ni idea después de haber trabajado en el banco toda la vida y ya fui despertando y dije, mira, yo no estoy ya alineada con los valores del banco, la banca por lo menos cambió mucho. Eh, los primeros años de cuando yo entré era el servicio de atención al cliente, era como mucha ayuda, ¿no? A los clientes. Y luego con los años, pues bueno, políticas fueron cambiando y era como banca más comercial, más de venta de producto, pero no de acompañamiento a las personas. Entonces dije, bueno, pues esto no me resuena y Eso tengo fue, algo. ese cuando te paraste a mirar, porque ahí fue como crisis, viene algo que no lo tengo previsto y de repente me obliga a parar, ¿no? A frenar y decir,
¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué tengo? Porque hasta que tengo, soltaste hasta lo que tenías. Ahí, ahí cuando frenaste y miraste, ¿te diste cuenta de lo que te estaba pasando en el banco o fue después? Fue en ese momento, realmente, bueno, cuando empecé a ver el tema a estudiar el tema de finanzas, fue cuando me di cuenta que digo, si es que lo que he aprendido en el banco, no lo que me han enseñado, lo que yo he aprendido, he querido coger, no es la realidad. O sea, no se puede vivir de otra manera totalmente diferente, no meternos en esto que nos dicen de estar como sin libertad, ¿vale? Depender. Sí. Entonces, yo quería dejar esa dependencia, no depender de una nómina, no depender del Estado, no depender en general de nada. Entonces, para eso había que volver a construirse, tener libertad, sin más, tener libertad porque yo no dejaría de trabajar en la vida, creo que no dejaría. Bueno, no creo No por ahora. que no, es que No por ahora. o sea, no se trata de no trabajar, sino se trata de poderte tomar tus momentos en cuanto quieras o decidir, oye, pues ahora ya no me apasiona esto, pues cambio o paro unos meses y busco otro. Entonces, para mí eso es la base. Y ahí en ese momento, como me decías, dije, bueno, pues yo tengo que plantearme unos objetivos y empezar a descubrir cuál es mi pasión para poner el foco. ¿Vale? Espectacular. Sí. Fíjate, perdón, que me meto otro bocadillo, pero yo como estoy a la distancia, bien, o sea, bien que las puedo escuchar como más Bien. distante, ¿no? No estoy ahí. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste, no, yo no quiero ser dependiente. Y fíjate que te diste cuenta de eso cuando te pasa lo de, cuando no tuviste otra opción que fue lo de tu pareja. O sea, porque por ahí hasta ese momento, no sé, lo traigo acá, por ahí no fue así, pero el miedo a decir, y si soy independiente, si no sé qué, bueno, ya está, si esto que es mi pareja, que es la mayor dependencia que uno tiene en la vida, ya no lo tengo más, es como que me animo, ¿no? Me animo a dar el salto de la independencia con el resto. Sí, al final es un cambio, bueno, las cosas suceden porque suceden y entonces dices, bueno, aquí el punto de inflexión. Sí, una crisis. Claro. Sí, Una crisis, uno para y repiensa. y piensa, efectivamente. Pero fijaros que mis objetivos inicialmente, no os lo perdáis, que cuando me acuerdo, digo, fíjate, no hace mucho lo encontré porque estaba en mi antigua casa, era poder ir a andar al menos 3 días por la playa, por la arena de la playa, viviendo aquí en Alicante, que tenemos la playa, pero no encontraba el momento nunca de poder ir. Ir a comer con amigos a un restaurante cualquier día entre semana, que tampoco podía porque terminaba a las 4 de la tarde de trabajar y para mí me encantaba la gastronomía y entonces ir a comer entre semana con amigos era como lo más que se puede. O sea, fijaros que cosas tan sencillas que yo decía, digo, pero vamos a ver si yo sería súper feliz consiguiendo luego hacer deporte 3 días a la semana, un tipo de deporte que solamente se podía hacer por la mañana, que claro, como estaba en el banco no podía. Claro. O sea, cosas así como que no es que yo aspirara a cosas enormes, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, no, hay que ponerse las pilas, hay que poner foco. Yo soy mucho de poner foco. Empecé a levantarme ser del club de las 5 de la mañana famoso. Y así, claro, porque claro, yo tenía la vida, o sea, los horarios los tenía muy limitados, entonces dije, Claro. de la mañana me enfoco en buscar primero mi propósito. Y luego, una vez que encuentro el propósito, ya me pongo a montar lo que quiera conseguir. Claro. Y así fue. La verdad es que súper productivo, yo siempre lo recomiendo, que mientras que estés enfocándote en algo, si no encuentras el tiempo, porque normalmente siempre nos suele pasar cuando somos madres, como que tenemos la vida como muy llena de cosas. Y es verdad que yo encuentro a amigas que me dicen, es que Ana, incluso a esta edad, ya con 52 años, que bueno, que ya los niños están como que van por libre. Es que no tengo tiempo, es que, claro, tú lo ves muy fácil porque ya lo has logrado. Digo, no, perdona, es que yo no empecé con esta libertad que tengo ahora, pero sí que
me sacrifiqué, entre comillas, porque para mí era lo mejor que podía hacer porque tenía claro cuál era mi objetivo. Entonces, la mayor motivación de levantarme a las 5 de la mañana, recuerdo que es que me levantaba eufórica. Que me decía la gente, a las 5 de la mañana te levantas, pero tú no estás viendo la cabeza. Vos lo necesitabas. Porque no sabéis lo que es construir algo que realmente para ser feliz, no para pasar por la vida como parece que estamos acostumbrados a pasar de, bueno, pues Ay, sí, qué lindo. es lo que toca, Sí. es lo que hay. No, no es lo que hay, es lo que quieres que haya. Exacto. Bueno, y también las excusas que decís que por ahí tus amigas que decían, es porque no están enfocados en lo que quieren, porque el tiempo siempre te lo tenés que hacer si es lo que querés. Efectivamente. Total. Así Pero que, no es fácil. Y algo, un tema que trajiste ahí que es, te diré que es como un gran tema hoy entre todas las personas que quieren buscar algo diferente. Dijiste, busqué mi propósito. ¿Cómo lo hiciste? pues os cuento que trabajándolo mucho, hice como un par de formaciones para ir descubriendo y al final, pues como todo, trabajándolo, ponía a ver cuántos, por dar así tips, ¿no? Por si hay alguien que está escuchando que no lo tiene muy claro. A mí me sirvió mucho en que me pasaban las horas sin darme cuenta, que era con el tema de la decoración. O sea, me pasaba viendo revistas o en redes sociales. En ese momento las redes sociales no era lo mismo, pero... Y cuando me daba cuenta, digo, madre mía, si se me han ido 3 horas, entonces empecé a darme cuenta, digo, pues por ahí va. Claro. ¿Vale? Porque Te gustaba cuando estabas trabajando. claro. Y luego, pues, ir analizando qué era lo que de pequeña me encantaba, que se te olvida, porque lo normal es que no lo tengas presente. Entonces, yo sí que me puse a recordar con mi madre cuando se ponía a pintar las paredes, porque a mi madre le gustaba mucho la decoración, y yo siempre estaba ahí ayudándole, tal, no sé qué, pero todo eso, o sea, si no te paras a analizarlo, yo ni lo pensaba. Claro. Entonces, de esa manera fui descubriendo, dije, pues es que a mí lo que me gustan son los inmuebles, la decoración, el construir. Nosotros, con mis padres, mi padre era director de banco, entonces le iban cambiando de oficina. Es muy típico aquí que te vayan cambiando de oficinas. Entonces, nosotros nos íbamos cambiando. Fijaros que viví con mis padres dentro de Alicante. siempre dentro de Alicante. En los pueblos de Alicante. Viví en 16 casas con mis padres, o sea, vivíamos siempre de alquiler. Y sí que mis padres siempre, no sé si por protegerme o qué, creaban siempre un hogar, aunque eran casas de alquiler, siempre las ponían bonitas, que lo típico de las casas de alquiler, que llaman de alquiler, pues no vamos a invertir. Y no, mis padres siempre hacían ese hogar. Y yo creo que eso de construir ese hogar es lo que yo al final convertí en mi trabajo. ¿No? Claro. Y me di cuenta que era mi propósito. Así que sí, muy bonito, la verdad es que lo de descubrir el propósito para mí es la base, porque dejas de trabajar. En el momento que encuentras un trabajo y lo pones al servicio de los demás, se ha terminado el trabajo. Sí, sí, totalmente de sí. acuerdo. Sí. Qué lindo mensaje para quienes nos están escuchando, ¿no? Porque es uno de nuestros puntos, digamos, que queremos resaltar en Vivir en Obra. Nosotros nos llamamos Vivir en Obra justamente porque creemos en esto de la reconstrucción continua y no del estado de aceptación. O sea, me tocó esto, trabajar en la banca y estoy cómoda y bueno, y es lo que... No, ¿por qué? El por qué, ¿no? Y ahí salta el propósito, lo que decís. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, ¿y con qué vibro? ¿Con qué me conecto? ¿Con qué se me pasan las horas sin que piense que estoy desperdiciando mi tiempo? Buenísimo. O sea, Y un súper ojo, mensaje. y ojo, también os digo una cosa, que supongo que os pasará también. El propósito puede cambiar perfectamente y puedes ser feliz durante 10, 15, 20 años y que llegue un momento que digas, oye, pues ya no, ahora me apetece descubrir otras cosas. Yo una de las cosas que sí que tengo como costumbre es todos los años pruebo algo nuevo, algo que no haya hecho nunca, ¿vale? Porque claro, al final si no, a mí me gusta probarme las cosas. Como suelo decir. Por ejemplo, Mira qué lindo.
Sí. Este año toca hacer cerámica, ¿vale? Nunca he hecho cerámica, pues entonces me voy a apuntar a clases de cerámica, voy a probar, que me gusta y descubro que, pues fenomenal, lo sigo haciendo. Que no, pues bueno, pues ahora ha sido un acercamiento que a lo mejor el día de mañana vuelvo otra vez o a lo mejor no lo hago nunca más. Pero todos los años sí que me gusta, o sea, durante un tiempo, no Sí, dos sí, sí, clases, sí. porque al final dos clases igual Fíjate, sí. pueden... Pero sí, creo que es una manera de, lo primero, de descubrir cosas nuevas y lo segundo también de hacer cosas distintas, ¿no? Sí. De las que somos Sí, así... sí. Bueno, yo te cuento a vos, Pau, y a quienes nos estén escuchando, que yo desde que la conocí a Ana es como un torbellino, o sea, aparece una energía y unas ganas de hacer, y además es muy bondadosa. Ella no es que busca algo a cambio, siempre es dar. La realidad es esa, que estás siempre dando. Y no sé cómo lo haces porque ni siquiera tenés tiempo a veces, pero ¿no? Ana es como que pasa y te das cuenta que pasó Ana. O sea, tiene mucha Qué lindo, energía. Gracias. qué lindo. Decías de edad, fijaros que para mí, precisamente esta mañana lo hablaba con el community manager, le decía, me encanta la gastronomía, como he dicho, y entonces los restaurantes bonitos me apasionan, ¿no? Entonces los baños especialmente, lo veo en tu Instagram, las historias, y entonces le decía al community esta mañana, digo, por favor, vamos a nombrar, vamos a mencionar el restaurante o la cafetería, y me decía, no, Ana, porque al final eso es como, no, hay que pagar, ¿no? Por ese servicio, porque estás publicitando, y le decía, ¿no? O sea, si es una cafetería, ayer fui a una cafetería súper bonita que acababan de abrir y hago una mención, pues, no va nadie, pero solamente con que vaya una persona ya habrá merecido la pena. Claro. A mí, ¿qué me cuesta? Mm, Nos cuesta a nosotros en mencionar esa cafetería que no tendré nada ni a lo mejor no vuelvo más? Sí. Pero al final esa energía que tú das te termina llegando que no sabes nunca por dónde te va a llegar, pero al final cuando sí, tú terminas recibiendo. Sí. Siempre, siempre. Y sobre todo si lo haces desde el desapego. O sea, doy porque me nace, porque quiero, porque creo que es como una ley del universo, ¿vale? Que hay que dar, pero como consecuencia es que nos llega de verdad. Y hay tanta gente que es que se lo guarda todo para ellos. Digo, mm, creo, ahí sí que considero que es una equivocación. El no estar al servicio de las personas. Sí. mm. Y creo que eso es un punto muy, por lo que conozco, lo poco que conozco, ¿no? Es muy de aquel que le costó dar un paso. O sea, cuando vos decís, no, todo el sacrificio que puse para ver cuál era para calificar mi propósito, para animarme a dejar la banca, para hacer mi emprendimiento. Y ese esfuerzo, más allá que está bueno porque vamos detrás de un sueño, creo que eso nos hace abrir la mirada y decir, che, hay otro que por ahí, yo con nada, porque me hubiese gustado que en ese momento alguien me hubiese dicho, no sé, Pao, Ana, Poti, fíjense, hago esto sin ningún tipo de intercambio. Nos hubiese gustado o nos gusta en algún momento que necesitamos. Entonces está bueno tener esa mirada. Creo que es una mirada muy del emprendedor, ¿no? De la persona lanzada. Sí. Sí, eso, lo que vos decís, de saber el sacrificio que da uno para llegar al resultado. Claro. Pero yo voy un poco más allá. Más que sacrificio, yo intento cambiar esa palabra y no, o por lo menos yo no lo vivo como sacrificio, sino como un motivo de tener energía y levantarnos con ilusión cada mañana. Claro. ¿Vale? No me voy a sacrificar Sí, para conseguir sí, este objetivo, sí, ¿vale? claro. Sino todo lo Sí, contrario. es en pos de, o sea, es como una inversión. Estoy haciendo esto porque me da un subidón por las mañanas solamente de pensar que estoy en el camino que he elegido en este momento estar, que a lo Sí. mejor dentro de 3 meses es otro. Y no pasa nada, y está todo bien, porque también las mujeres yo creo que somos así, que nos gusta hacer tantas cosas, que hay momentos en los que te hacen como sentirte un poco, bueno, nos sentimos nosotros mal porque dices, joder, es que no puede ser tanta dispersión. Es verdad, pero yo creo que
Sí. pero no pasa nada, o sea, Porque si no tenemos que estar como justificando, que siempre hablamos de que es ¿por qué cambio? efectivamente. ¿Por qué tengo? Porque quiero. Claro. Claro, y yo, como estuve 29 años en banca, entonces dije, ya está bien, o sea, creo que ya he demostrado que cuando tengo que hacer algo, porque sí, porque, bueno, yo consideraba que era lo que tenía que hacer, pero ya he demostrado bastante. A partir de ahora, hago lo que me apetece, Lo que tengo ganas. Me parece Eh, genial. pero un poco lo que yo te decía recién está relacionado, y ahí saltamos como a otra etapa de tu, porque nos interesa toda tu historia, que hay momentos en que se hace un poquito más pesado, o sea, es porque uno tiene un sueño, quiere llegar, y te debe haber pasado en algún momento que decís, che, voy bien, o sea, este camino es el que quiero, más allá es que me hace ilusión, me va a dar de comer, voy a poder ir a comer al restaurante lindo. O sea, hay momentos en donde uno se le hace como más que querría esa manito de Ana mencionando el restaurante en el Instagram sin ningún tipo de devolución, ¿no? ¿Y ahí alguna anécdota que tengas de ese paso cuando comenzaste o Pues cuando estabas iniciando? Pues fijaros que por eso para mí es tan importante el no dar el salto al vacío, ese salto de fe que se habla, que efectivamente hay muchas personas que les funciona, pero yo claro, personalmente pues empecé con el crecimiento personal y tal, y me di cuenta que a mí el riesgo no me gusta nada. Entonces dije, vale, si no quiero pasarlo mal, lo que tengo que hacer es construir una cosa mientras que estoy con la otra. O sea, no soltar el banco en este caso hasta que no ya tenía montada la empresa. Evidentemente no funcionaba como funciona ahora, porque que le he puesto mucho tiempo bueno, tiempo y conocimientos, pero sí que ya yo podía vivir perfectamente. Entonces, una vez que ya solté lo del banco, que sí que emocionalmente fue muy difícil, pero fue difícil porque tuve que trabajar, fijaros, la lealtad familiar, porque yo decía, digo, a mi familia, que somos como el clan de la banca, o sea, no por mí, sino cómo iban ellos a entender, porque es verdad que siempre he tenido la suerte que mi familia me ha acompañado en todas las cosas que he decidido, pero yo sabía que mi padre realmente lo iba a pasar muy mal, porque iba a pensar que me iba a morir de hambre. Porque Claro. la protección, y entonces yo decía, trabajé, pero con constelaciones familiares, o sea, con todo tipo de terapias para poder soltar ese miedo a cómo se lo tomarán la mirada de tu familia. Y tardé 2 años, desde que empecé a decirlo, no, es que no estoy alineada, es que no me convence. Empecé a formarme ya en cosas para que fueran viendo que estabas preparada para ese paso. Efectivamente. Así que, pero miedo como tal que me estabas preguntando, no, pero por eso, porque yo no Claro. solté entonces no llegué a pasar, pues eso, algún mes que digas, voy a poder comer o no. No, gracias a Dios, no me llegó a pasar nunca. Cuando me fui ya había conseguido la libertad financiera y llevaba ya como 1 año y medio ya viviendo de los inmuebles y de ¿Y extrañas algo de esa Ana cuando estaba en la banca o no? Pues sinceramente, desde el amor y desde el agradecimiento, pero nada. O sea, que fue una época muy bonita, ¿no? Bueno, pues mi hijo cuando fue creciendo, de una época diferente, con compañeros, pero no. volvería. Pero igual habrás hecho un montón de relaciones que también te sirvieron para la actualidad. O sea, yo siempre lo digo. Y el día que me despedí en el banco, se lo dije, les dije, o sea, yo os debo, lo que soy ahora mismo, os lo debo a vosotros, porque realmente fue gracias a todo ese aprendizaje, pero ya no es mi lugar. Entonces, sí, muy bonito. Qué lindo. ¿Y qué hiciste? ¿Abriste una oficina? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese paso? No, porque date cuenta que yo
pensé, digo, vamos a ver, yo soy feliz con los inversores porque, claro, me sentía totalmente identificada, podía hablar, hemos hablado alguna vez en esa etapa, porque yo ya era inversora, ya me había formado como inversora, entonces, ¿quién mejor puede entender a tu cliente que es igual que tú? Entonces, mm, empecé. ¿Cómo empecé? Bueno, primero pedí financiación para ir comprando inmuebles, los alquilaba, me encantaban las relaciones con los inquilinos, empecé con el alquiler de habitaciones para crecer rápido y conseguir la libertad financiera más antes. Y una vez que ya, bueno, ponía las casas muy bonitas, que por eso fue el tema del homestaging, muy atractivas, ¿para qué? Para crear ese hogar que me habían, todos nos viene, yo creo que desde la niñez, ¿no? Crear ese entorno y ese, yo quería que aunque viviera Y era en lo una que te habitación, diferenciaba también. porque en ese momento no habían habitaciones, había muy pocas habitaciones, entonces el crear ese hogar que yo intentaba crear en esa mini casita, que era el alquiler de las personas, eso al final se transmitía. Claro. Sí, sí. Entonces, había muy buen ambiente entre los inquilinos, pues me recomendaban, bueno, pues así, eso fue una parte. Y luego ya monté la empresa de homestaging, porque me encantaba y dije, bueno, pues voy a hacerlo profesionalmente. Y a continuación, como resulta que no encontrábamos reformistas que entendieran nuestro concepto de inversores, dije, bueno, mi hijo me dijo, mamá, vamos a montar nosotros la empresa de reformas. Y ya está. Pues sí. Y entonces ahí montamos la empresa de reformas, que ahora ya es que prácticamente ni paso por las casas ya porque tengo un equipazo de 5 personas que la verdad es que son... Pero fijaros, creo que algo también que me parece importante mencionar es que las personas que están a tu alrededor, claro, si vas creciendo, tienes que rodearte de personas, porque yo considero que el equipo es la fe. O sea, Solo no podés. Efectivamente. Sí. Pero sí que ese equipo esté muy alineado en los mismos valores de la empresa. ¿Vale? Entonces, eso, en la reforma tuvimos una fiesta de cumpleaños el mes pasado y mis amigos que conocieron al equipo de la empresa de reformas me decían, dice, jo, que claro, no es habitual en el gremio de la construcción esto el tema de la meditación, y entonces todos los del equipo son muy de meditación, de energía, de tal, entonces eso les llamaba Claro, pero es que yo no entiendo de otra manera el tener un equipo con el que confías plenamente y que no estemos alineados del todo. ¿Vale? Entonces, también rodearse con las personas, bueno, que yo creo que también las atraemos. Sí. La energía que tenemos es lo que estamos transmitiendo. Qué lindo lo que dijiste recién, esto de, o sea, porque también te escucho y veo que como que más allá que seguís tu sueño, lo vas dando con pasitos firmes, ¿no? Y esto que dijiste, ¿no? Es muy importante formar un equipo y formar un equipo con los valores que tiene tu empresa. O sea, escucho eso, como que te detenés, como que aprendiste esto, a detenerte, a mirar, a formar y a dar el siguiente paso. Como me dijiste recién, no me lancé al vacío. Me gusta como ese, me dijiste vos, me gusta como ese paso más firme. Y esto de compartir valores, ¿cómo es? ¿Cómo seleccionás tu ambiente, tu entorno, como para seguir en ese nidito que te gusta habitar? Sí, pues bueno, lo primero también tengo que reconocerlo, que mi marido, que se dedica al tema de, bueno, análisis de las personas. Esto nos saltamos un paso. Se casó nuevamente. Porque claro. Ahí, sí, ahora nos va a contar, Marido, y ahora tenés un marido de nuevo. Ahora no. Ya que Andrea dijo contanos todo. Ya que vas a hablar de tu esposo, ¿cómo fue? Primero esta pregunta, ¿no? Que lo trajiste ahí, que no sé qué ibas a decir, pero después también contanos cómo fue ese reinicio emocional. Claro.
Sí, pues bueno, la verdad es que en el momento, es curioso también, en el momento que yo estaba más feliz, todavía no había dejado el banco, pero estaba ya porque realmente, bueno, quería dar el paso desde la serenidad, que mis padres no lo pasaran mal, que estuvieran seguros de que no iba a tener problemas y tal. Y estaba tan feliz, estaba pletórica, o sea, me levantaba eso a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar y tal. Y, y conozco a mi marido de ahora. Un día estábamos en una conferencia de un economista y tal. Él es madrileño, que aquí los madrileños les hablamos como así, el típico repeinado que hablamos súper pijo y tal, que no sé qué. Y yo lo vi, digo, el pijo este madrileño, ¿dónde se creerá? Así como, ¿no? Bueno, efectivamente. Sería así. Total, que ya nos vamos a despedir y sin más, porque es verdad que él tampoco iba con intención, ya antes de irnos me pide el teléfono y me dice, pues si te apetece, porque hablamos algo de meditación y me llamó la atención, meditar, este chico meditar, pues este chico no tiene que saber lo que es la Mirá. meditación, porque no me quedaba como ¿Te somos, sorprendió? Y Ojos ahí. Esto me interesa. y me pidió el teléfono y que raro, por si hacíamos algún evento de meditación y tal, y no sé qué, y ya me quedé así, digo, uy, claro, no, como que no le pega nada, ¿no? Lo típico que estamos juzgando antes de conocer a la persona, que digo, sí, 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 solo por apariencias. claro, ya, hacemos un lugar de peinado, pues entonces, no le he gustado, pues no, que no. Bueno, el caso es que quedábamos veces después, semanas después y tal. Y yo uno de los días que me llevó a casa le decía, digo, mira, porque yo estaba tan enfocada en sacar mi proyecto adelante, que es que, fijaros, que le digo, mira, solamente le pido al universo que no aparezca nadie en mi vida, que no me enamore, que me pueda sacar del camino. No, no, no. Un año y medio después estábamos casados. No, un año y medio. Así no llegue nadie a mi vida. Solamente le pido al universo y claro, se me quedó así mirando. Bueno, pues Lo que pasa es que lo que venía era para acompañar y para empujar para el mismo lado. eso fue. No Eso era para sacarte de foco. claro. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, claro, ya cuando quedamos más veces y tal, y me decía, es que tener una pareja no tiene que significar desviarte de tu camino, al contrario. Y ahí me di cuenta, digo, es que claro, el formar equipo lo que te hace es multiplicar, triplicar, hacerlo mucho más grande y al final es lo que hacemos ahora, es tener ese acompañamiento tan bonito de la pareja. Así que tan feliz. Hermoso, hermoso. O sea que por tu pareja aprendiste esto de los equipos con los mismos valores. Sí, sí, porque, a ver, a mí el tema de los valores es verdad que dejé de estar en el banco porque no me sentía alineada. Y los valores siempre habían sido importantes, pero sí que es cierto que él, a través de unas herramientas que utiliza en su trabajo, porque su empresa es de análisis de personas, sí que detectas, o sea, tienen un análisis que analizan los valores de la empresa y analizan a la persona para ver si son compatibles porque es lo que realmente hace que los equipos sigan funcionando y desde Es un análisis de. análisis predictivo, o sea, muy, sí, O sea, que ponen características específicas de la persona y de la empresa y hacen que. Mirá, ¿sí? Pues, No lo había escuchado. pues más o menos sí. Pau, ¿vos lo habías escuchado? No había escuchado, pero me parece genialísimo. O sea, no había escuchado ese análisis así, búsqueda específica, pero me parece. Pau es también coach. ¿Está bien dicho? Coach ontológica. Sí, coach. Ok. Pero, y medio como ella, dale vos. Bueno, también No, tiene, vos. tiene otra empresa que trabaja, tiene unos socios que trabajan en empresas en lo que es la relación del empleado, o sea, de ponerlo como foco. También, o sea, muy. Claro. Por eso digo, si lo habías escuchado a este. No.
No, pero sí le pregunté, y acá te lo confieso, el tema de los valores, porque es muy importante en una organización el marcar el valor, ¿sí? O sea, nosotros en mi otro proyecto, tengo una consultora que hacemos eso justamente, arrancamos desde el propósito y los valores como pilares y que después todo ronde en eso, porque es lo que lo creemos, ¿no? Y como persona lo creo más que es lo que o sea, lo que te asegura, no me gusta usar la palabra éxito, pero sí la felicidad, o sea, la armonía, el bienestar. Y luego el sacar lo mejor de cada uno, porque claro, al final Total. tenemos nosotros en el equipo, por ejemplo, tenemos a David en concreto, que es el que hace los acabados de las obras. O sea, cuando ya se ha acabado la obra, va David haciendo todos los remates y todos los detalles. ¿Por qué? Porque es perfecto a la hora Él es de... detallista y Exacto. Claro, no para otra cosa. claro, para las cosas brutas, no. Pero para esos detalles, entonces, ¿qué pasa? Que cuando le hicimos el análisis, era atención a los detalles, es uno de los análisis que hacemos. Entonces, si es muy bueno en atención a los detalles, es perfecto para ese persona que está buscando, para ese puesto que estamos buscando. Entonces, él es feliz porque su potencial, que es los detalles, claro, está todos los días, como todos los días. O sea, Y muy fíjate contento. Lo pusieron cómo, de bruto, claro, Él no estaría bien, ustedes no estarían bien su porque trabajo no sería claro. bueno, él no estaría Espectacular. motivado. Entonces, para mí, por eso es sacar lo mejor de cada uno. O sea, Y es verdad que tú haces fíjate, una entrevista y la Ana, entrevista es un poco subjetivo, ¿sabes? Porque me puedes caer bien claro, y tener feeling, Sí, pero luego resulta que no sí, estoy analizando realmente si lo que quiero es o lo que necesita la empresa es eso en concreto. Entonces, con los test así tan profundo, eres capaz de seleccionar a la persona para que esté feliz y la empresa como consecuencia. espectacular. Mm, no, buenísimo. No, y me quedé pensando en esto cuando decías que cada uno es como que saca su mayor potencial cuando hace lo que le gusta hacer, justamente. Y cómo las personas como vos, que se conectan con el propósito y van en busca de eso, cómo salpican al resto de la sociedad también, ¿no? Porque fíjate que vos cuando construís tu equipo decís, quiero que cada uno haga en definitiva, lo que le hace feliz, porque si haces algo que te gusta y lo haces con esmero, es porque va por ahí, un poco fluís por ahí. Entonces, mm. nada, esto de como mensaje, como aquella persona que se anima y es valiente conectándose con su propósito, puede hacer una sociedad más feliz también, contribuye a la felicidad de la humanidad, ¿no? Porque en definitiva es si nos multiplicamos, es el mundo entero. Claro, al final, si tú estás feliz, me vas a contagiar esa felicidad. Si tú estás enfadada, me vas a contestar mal como consecuencia. Yo me puedo sentir regular, entonces no, o sea, es mucho más fácil bueno, que todos intentemos en la medida de lo posible. Evidentemente tenemos días, pero el que estemos el más tiempo, pues el mayor tiempo posible. Súper Estando interesante eso de crear el ambiente adecuado para trabajar bien en armonía y todos felices. Todos ganamos. Sí, todos ganamos. Es verdad que no nos olvidemos, hay que tener los pies en la tierra y todos tenemos malos días y puede tener un problema. Esta mañana mismo estaba con un compañero del equipo que, bueno, ha tenido un problema con su casa, con el alquiler. Nos hemos reunido con los propietarios y tal, pues evidentemente este chico hoy lo está pasando mal. Pero bueno, ahí estamos para acompañarle en la reunión, para poder llegar a un acuerdo, un poco de apoyo que no será, hoy evidentemente no ha sido productivo para él el día, porque Claro, sí, ha llegado a trabajar a las 12 de la mañana. Pero sí contar con una empresa que sepas que no pasa nada. O sea, hemos tenido la reunión con los inquilinos, luego nos hemos ido, con los propietarios, nos hemos ido a desayunar y ha llegado a las 12 de la mañana. Pues para mí eso también es muy importante que el empleado se note que eres una persona y que a mí me puede pasar igual y que no es todo productividad.
también tenemos malos días y no pasa nada. No, obviamente, pero también eso se logra desde la empatía, desde hacer el equipo, ¿no? Y también el aporte del otro, porque quien trabaja para vos le das esa confianza, pero ellos también tienen que aportar responsabilidad y compromiso. Es un ida y vuelta. Claro, claro. Mm. Ana, porque vamos 48 minutos, chicas, de la Sí, entrevista. Un montón. ya tenemos que ir como cerrando un poco, porque es tan interesante y tantas cosas. A mí me quedan muchas cosas pendientes, por ejemplo, el Feng Shui, que me queda pendiente. ¡Wow! Pues un próximo capítulo. Próximo capítulo Podemos hacer y muchas cosas más. capítulo 1, Ana Lozada, vamos por el 2, antes de terminar. Sí, hay Pero, mucho para hablar con Ana. si te parece, André, le podemos preguntar esto de la vivienda como un nuevo comienzo. O sea, ¿cómo conectás vos? Y si querés, preguntarle más vos que sabes más del tema porque has estado con ella. Este concepto de la vivienda como un nuevo comienzo para esta comunidad de mujeres que querés lograr, financieras. Financieras no, inversoras. Sí, bueno, pero más que, bueno, le pregunto, ok. No, y ahora como tenemos que ir redondeando un poco y queremos que nos cuentes actualmente qué es lo que estás haciendo, que ya nos comentaste a nosotros offline, de que te estás centrando en las mujeres, en darles herramientas y acompañarlas, como hacer como esto de la vivienda como un nuevo comienzo para cada una de ellas. Contanos un poco qué es lo que estás haciendo y Bueno, pues lo que estoy haciendo, lo que he creado es eso, una formación solamente para mujeres que no hayan invertido todavía, que se sientan un poco esclavas. Bueno, pues el proceso que yo pasé, ¿no? Nos sentimos un poco esclavas de tener una nómina, vale, vivimos bien y tal, pero no es lo que queremos. Y entonces ayudarle a empezar con la inversión inmobiliaria para generar esos ingresos pasivos para no depender de esa nómina. O sea, si te apetece, sigues trabajando porque si estás en tu trabajo está fenomenal, pero que no necesariamente dependas de esa nómina. Y entonces, o que el día aquí es muy típico, supongo que vosotros también, el día de mañana, cuando te jubiles, va a quedar pensión de la seguridad social, no va a quedar, voy a poder mantener el ritmo de vida que llevo ahora, pues evidentemente no, porque tal y como está la economía, no va. Entonces, que tengas esa tranquilidad de tener esos ingresos pasivos que has ido construyendo a través de la financiación, porque evidentemente es mi punto el que más controlo, y que sean conscientes que es mucho más sencillo de lo que piensan. claro. Y me gusta mucho el nombre que se llama Método Lozada. Me gusta mucho. Y entonces, en qué consiste? ¿Son como clases mensuales? Sí, es todo online, porque sí, lógicamente hay gente de todos sitios. Y entonces durante 6 meses tenemos las clases de teoría, las clases de prácticas, luego las masterclass que cojo a expertos en función del grupo de mujeres, porque claro, siempre es un grupo reducido Sí. para poder llegar, porque a mí lo que me gusta es conocer a cada una de las alumnas para poderla ayudar. Tenemos una sesión 1 a 1 cuando iniciamos para ver en qué punto de partida nos encontramos. Y al final he replicado todo lo que me dices. Claro, sí, sí, sí. Es Lo sabés más que nadie. Claro, porque ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, Claro. bueno, ¿desde dónde partimos? Y fijaros qué curioso que no, de educación financiera, como no nos enseñan en el colegio, no sabemos ni siquiera cuántos gastos realmente tenemos. Cuando hay que plasmarlo en el papel, todo el mundo se sorprende y dice, ostras, es que es un ejercicio que no había hecho nunca. Sí, más o menos sé lo que gano, sé, pero no sé realmente que si ese plan financiero de ahorro, de colchón de seguridad, Sí, ¿vale? sí, sí. Y bueno, pues eso, las clases, la sesión 1 a 1 para ver el punto de partida, luego las clases, las masterclass yo las hago en función, que me he perdido, en función de lo que veo que tienen el grupo necesitado. ¿Qué es lo que necesitan? Exacto. Entonces, y te hago una pregunta, ¿a quienes llamás a la masterclass son hombres o mujeres? Intento que sean mujeres. Cuando no queda más remedio, sí que... Cuando queda más remedio, llamamos a un hombre. No, está de amor, pero está bueno. Pero con la energía sí que quiero que sea más femenina. Y bueno, al final son grupos de abrirse mucho.
porque pues, es Sí, un que las proceso mujeres de en descubrimiento. grupo. Claro, efectivamente. Somos de conectar mucho. Ana, ¿y qué hay atrás de ese negocio? O sea, ¿qué hay si te cerrás los ojos y te conectás con qué es lo que vos, que seguramente ya lo sabes, por lo que te escucho, qué te conecta a conectar con mujeres y decir, quiero formar mujeres para que tengan una independencia, si es que le eligen? Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué propósito o subpropósito tuyo hay ahí que te lleva? ¿Qué motor que te lleva Para a mí hacer esto? el empoderamiento de que no seamos conscientes del potencial que los hombres lo tienen igual que nosotros, pero en otras facetas o con otras características. Pero las mujeres con el tema de los miedos nos bloqueamos, nos limitamos mucho. Entonces, ese empoderamiento es lo que realmente yo intento conseguir que salga. Qué lindo. Y un poco nada, mostrando, porque al principio, no te quise interrumpir, al principio de toda la charla vos dijiste, bueno, soy no me acuerdo cómo dijiste la descripción de, cuando te contabas quién eras vos. Y dijiste, soy formadora, pero en realidad no soy formadora, sí soy formadora, porque al haberlo vivido, o sea, como te dijo Poti recién, ¿quién más que vos para poder contar exactamente el paso a paso? Lo probé. Sí, yo creo que lo dice desde la humildad de decir Sí, que estoy al mismo nivel de todas, que en realidad Esto no, es, porque ella tiene muchísimo más conocimiento que pero claro, que sos una más, que que te realmente gusta involucrarte así en equipo y en grupo y no estar como por arriba. eso es, Sí, eso sí, es. sí. Al final, esa creo que es importante. Somos una comunidad de mujeres que nos entendemos muy bien porque todas más o menos de una manera u otra o vamos pasando por lo mismo. Y entonces, que vale, que yo he pasado el camino un poquito antes, pero claro, sin más. O claro. sea, no es más que ya lo he transitado. Y contanos, ¿qué promedio de edad tienen estas Entre chicas? 45 y 55. Están ahí. Las que buscan qué hacer y decir, bueno, criaron a sus hijos, ya tienen mucho más tiempo libre, trabajan, otras no, y dicen, bueno, ¿qué busco para mí? ¿Qué es lo que quiero para mí? Ahora ya me toca pensar en mí, que es verdad que, bueno, yo no creo que nos olvidemos, es que en el momento que los niños son pequeños, pues tocan unas cosas y luego ya, cuando ya hemos sacado ya esa faceta, ya la hemos terminado, pues pasamos a la siguiente. Y entonces es el momento de, hay veces que crisis, hay otras veces que no, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué es? Ahora ya me toca mirarme a mí, mirarme, ojo, que no nos hemos mirado hasta ese momento porque nos hemos dejado. Es verdad. Sí. Y se me hace preguntando dos cositas más. Si hoy, Ana, de 52, si tuvieses que pararte y mirar hacia atrás y ver esa Ana, nada, que despertó, que pudo mirarse, que pudo detenerse, que pudo parar y ver todo lo que había a su alrededor, como un mensaje inspirador también a quienes están en esa posición hoy, ¿no? En ese momento de la crisis, de qué hago, de, no sé, casi como de desesperación, de ansiedad. ¿Qué le dirías a esa Ana, pero un poco también como un mensaje a quienes están escuchando que están en esa posición? Pues que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Entonces hay que soñar, ¿vale? Soñar en grande y bajarlo a tierra, ¿vale? Porque de verdad, o sea, es que es brutal la capacidad que tenemos. Entonces solamente hay que poner el foco, ya está, no tiene más. Y disfrutar del camino, que eso también me parece importantísimo. Porque yo que soy de marcarme muchos objetivos, muchas veces me tengo que parar a pensar, Ana, ¿estás disfrutando de lo que estás haciendo? Sé consciente, ¿vale? Porque si no, hay veces que ya te metes como muy en... Y no, con el tema de redes sociales, ahora que es como que estoy muy enfocada,
ya los días que tengo que grabar, llegó unos días que decía, "Joder, me toca grabar hoy", y dije, no, esto no era para, me toca grabar hoy, no. Y entonces ya me doy cuenta y digo, "Joder, estoy aquí porque me apetecía, porque quería llegar a más gente y tal, no sé qué". Entonces, te vas, efectivamente, te vas con la mentalidad de vamos a disfrutar el día que me toca grabar. Claro. Bueno, a nosotros nos pasa con Pau mucho que disfrutamos tanto esto de hacer Vivir en Obra, porque es algo que elegimos con el corazón y que nos encanta. Entonces, como que cuando nos juntamos para trabajar, estamos hablando horas y programando y proyectando y armando el próximo podcast. Es un disfrute. Y es un disfrute. Mm. Y Sí. lo que nos pusimos con Pau es, bueno, así tenemos que estar toda la vida que nos queda, el disfrute de hacer cosas lindas, que no sea como un sacrificio y decir, tengo que hacer esto. No, hacer cosas en la medida que se pueda, ¿no? También. Claro, pero para eso tienes que tener esa libertad que yo intento transmitir. Es verdad que tenemos que pagar las facturas, o sea, hay que ser realistas. Sí. Y si no tenemos para pagar las facturas, olvídate de la felicidad y olvídate de todo, porque no puedes tener en la cabeza el ser muy feliz si no puedes comer al día siguiente. Total. Hay que ser realista. Pero sí que se puede conseguir tener esa estabilidad mínima para poder empezar a construir desde Sí. eso. Bueno, Qué ya hermoso. a una hora, lo que quieras decirle, Pau, Ana, yo... Bueno, nada. Dale, después vos. No, de mi parte yo estoy feliz. Yo la admiro mucho a Ana. También aprendí un montón de cosas porque, bueno, llegué a España sin conocer un montón de aspectos de la inversión y Ana me ayudó siempre, pero siempre. La he llamado en los peores momentos. Sí, vamos, no tenemos problema. Nada, yo siempre agradecida con Ana. Y me encanta conocerte más, porque tienes tantas cosas interesantes para escuchar, ¿no? Sí, total. Este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer. Cuando queráis, ya sabéis. Y bueno, y como dijimos hace un ratito, este fue el episodio 1 con Ana Lozada, porque nos quedaron muchos temas para hablar. Sos una persona que, nada, hermosa, como para poder inspirar a muchísimas mujeres. Esto que dijiste al final me parece que es como la conclusión de toda la entrevista, de esto de se puede, confíen en ustedes, el poder está adentro, solo hay que poner foco. Me encantó, así que nada, como somos Pau y Poti en Vivir en Obra, te agradecemos con el corazón porque sumar al propósito que estamos teniendo en este hermoso espacio, esto de contar historias reales para que otras mujeres vean que sí se puede. Efectivamente. Excelente. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Todos. Gracias por estar. Muchas gracias.